El 9 de noviembre, los astrónomos avistaron algo en el espacio que no debería existir. Un conjunto de chorros de polvo y gas perfectamente rectos salieron disparados de 3I Atlas, manteniendo la alineación a lo largo de más de 1 millón de kilómetros, sin ser afectados por la rotación del objeto de 16 horas. Según la física de los cometas, estos chorros deberían estar doblados, borrosos o difuminados hasta ser irreconocibles. Pero la 12ª anomalía de 3I Atlas acaba de reescribir las reglas, y detrás de cada detalle imposible hay consecuencias que desafían todo lo que creíamos saber sobre los visitantes interestelares. Así que, ¿cómo se coló el universo por nuestras defensas sin que nadie notase que algo no cuadraba? El fotograma del 9 de noviembre capta a 3I Atlas suspendido contra la negrura del espacio, destacando por un llamativo conjunto de características. Un grupo de líneas blancas irradian hacia afuera del cuerpo central. Algunas se abren en abanico hacia arriba, otras se ramifican hacia los lados. Cada una es recta como una cuchilla, ininterrumpida y de bordes afilados, incluso cuando se extienden mucho más allá del resplandor inmediato de la coma. Hacia la parte inferior izquierda se indica la dirección del Sol, anclando la geometría de la escena. En esa misma dirección, una franja amplia y débil apunta casi directamente hacia el propio Sol. Esta es la anticola, donde la luz solar se refleja en las partículas de polvo que se encuentran entre el objeto y la Tierra, creando la ilusión de una cola que apunta hacia el Sol en lugar de alejarse. La anticola se diferencia de los otros chorros, que se disparan en múltiples direcciones y permanecen perfectamente lineales a distancias que superan el 1.000.000 de kilómetros. Cada una de estas franjas emerge del núcleo, un núcleo brillante, no resuelto en el centro de la imagen, sin ningún signo de curvatura, espiral o borrosidad. La orientación es clara, con el Sol posicionado fuera del marco, en la parte inferior izquierda. La anticola se alinea casi a lo largo de ese eje, mientras que los otros chorros se extienden en varios ángulos, sin mostrar ninguno de los arcos o giros que se esperarían de un objeto en rotación. Esta imagen no es un concepto artístico ni una simulación. Es un registro astronómico directo capturado por un observatorio importante y procesado utilizando procedimientos de reducción estándar. La anticola puede estar etiquetada para mayor claridad, pero el verdadero foco es la extraordinaria geometría de los propios chorros. Su rectitud, longitud y alineación no son sutiles. Dominan la escena y preparan el escenario para el enigma más profundo. ¿Cómo estas características pueden permanecer tan fijas y tan nítidas en un cuerpo que se sabe que gira por el espacio? El fotograma sirve tanto de mapa como de misterio. Invita a una mirada más de cerca a la física que debe regir lo que vemos y a las reglas que 3I Atlas parece decidido a romper. En julio y agosto de 2025, los astrónomos rastrearon a 3I Atlas con una serie de campañas fotométricas coordinadas. Al medir sutiles cambios rítmicos en el brillo, lo que se conoce como una curva de luz, calcularon la velocidad de giro del objeto con una precisión inusual. El resultado fue un periodo de rotación de 16.16 horas. Esto es aproximadamente 2/3 de la duración de un día terrestre. Para un cuerpo de varios kilómetros de ancho que se precipita por el espacio a velocidad interestelar, esto se considera un giro de moderado a rápido. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar giran en un rango similar, pero el periodo de Atlas ahora es un número fijo en el registro, no solo una estimación. Esta cifra no es una idea de última hora. Es la columna vertebral de cualquier modelo físico de cómo el material escapa de la superficie. Si el núcleo gira una vez cada 16.16 horas,
Cualquier característica ligada a su superficie, como un respiradero o un chorro, debería girar con él, trazando una trayectoria a medida que el objeto da la vuelta. En el curso de un día, un chorro que comienza apuntando en una dirección terminará mirando hacia otra, y se espera que este movimiento deje una marca clara en cualquier corriente de gas o polvo que escape al espacio. La campaña fotométrica que produjo el resultado de 16.16 horas se basó en datos de varios observatorios importantes. Cada grupo confirmó la periodicidad de forma independiente, descartando señales espurias de estrellas de fondo o de deriva instrumental. El patrón repetitivo de las curvas de luz coincidía con lo que se esperaría de un cuerpo giratorio algo irregular que refleja la luz solar a medida que gira. No se encontró ninguna evidencia de aceleración o desaceleración rápidas en las semanas circundantes a la anomalía, y la confianza del equipo en el periodo se refleja en la incertidumbre publicada, solo unas pocas centésimas de hora. Este solo número 16.16 horas se convierte en un punto de referencia crítico. Establece una prueba directa. Si los chorros que vemos están ligados a la superficie y la superficie está girando, la física de cómo se deberían ver esos chorros está dictada por este periodo. Todo modelo, toda hipótesis debe tener en cuenta el hecho de que, a mediados de 2025, 3I Atlas estaba girando a esta velocidad medida. La rectitud de los chorros, su orientación y su persistencia se miden todas en comparación con este reloj. A última hora de la noche del 9 de noviembre, un equipo del Observatorio Paranal comenzó a procesar un lote fresco de datos post-perihelio. Las imágenes capturadas solo días después de que 3I Atlas rodeara el Sol revelaron algo tan marcado que incluso los observadores experimentados se detuvieron a mitad del análisis. Los chorros de polvo y gas que emergían del núcleo trazaban líneas rectas como regla, a través del fotograma. Cada uno estrecho, inquebrantable y extendiéndose a más de 1 millón de kilómetros hacia el espacio. Sin dobleces, sin torsión visible, sin firmas en espiral de un cuerpo giratorio. Para el grupo de Paranal, esto era más que una curiosidad, era una contradicción directa a toda expectativa física. El equipo comprobó rápidamente por artefactos en la imagen y errores de calibración, revisando los archivos en crudo y los scripts de reducción línea por línea. Sin embargo, la geometría se mantuvo. Los chorros eran reales, no un producto del procesamiento o la proyección. El momento de este descubrimiento agudizó el enigma. Solo unos meses antes, el periodo de rotación del mismo objeto se había medido en 16.16 horas, un resultado comprobado y confirmado en múltiples observatorios. Con ese periodo, cualquier chorro persistente debería haber barrido un arco amplio, su trayectoria borrada por el núcleo giratorio. En cambio, las imágenes de noviembre mostraban un conjunto de características que mantuvieron su dirección a lo largo de semanas de movimiento y millones de kilómetros de espacio. El grupo de Paranal catalogó el fenómeno en informes internos como una anomalía, una etiqueta que pronto circularía por la comunidad astronómica en general. Los canales de Slack y las notas de laboratorio de esa semana capturan una sensación de incredulidad y urgencia. Algunos investigadores pidieron nuevos modelos de confinamiento de chorros. Otros se preguntaron en voz alta si se había pasado por alto algo fundamental sobre la desgasificación de los cometas. A medida que se difundía la noticia, el término duodécima anomalía se convirtió en la abreviatura de un problema que nadie podía resolver todavía. Un conjunto de chorros rectos sin difuminar, verificados en los datos y en abierta rebeldía contra la física estándar de cometas. El descubrimiento en Paranal no solo añadió otra rareza al registro, forzó la pregunta: ¿qué tipo de proceso, natural o no, podría mantener esos chorros tan perfectamente alineados incluso mientras el objeto giraba en el vacío? Una partícula de polvo que escapa de 3I Atlas viaja a unos 400 metros por segundo, una velocidad típica para los chorros de gas de los cometas. La palabra típica importa aquí. A esa velocidad, cubrir una distancia de 1 millón de kilómetros no es un viaje rápido.
La matemática es sencilla. 1.000.000 de kilómetros son 1.000 millones de metros. Divide eso por 400 metros por segundo y la respuesta es 2.5 millones de segundos. Eso es poco más de 29 días. Para cada partícula de esos chorros, el viaje desde la superficie hasta el extremo más alejado de la línea observada tarda casi un mes. Ahora, consideremos el núcleo en sí. Con un periodo de rotación medido de 16.16 horas, el objeto completa un giro completo aproximadamente cada 2/3 de un día terrestre. En el transcurso de 29 días, esos son aproximadamente 43 rotaciones completas. Cada vez que el núcleo gira, cualquier característica de la superficie, como un respiradero o una fisura, gira 360 grados apuntando en todas direcciones antes de volver a su alineación original. Si un chorro está ligado a un punto fijo de la superficie, debería trazar un arco en el espacio mientras el objeto gira debajo de él. Cuando más tarde el material en viajar hacia afuera, más pronunciado es el efecto. Piensa en una espiral. Esto no es solo teórico. Los experimentos de laboratorio y los modelos informáticos han confirmado el resultado. Incluso con un flujo de salida perfectamente constante, un chorro que emerge de un cuerpo giratorio comenzará a girar en espiral, formando un patrón de sacacorchos que se ensancha con la distancia. El efecto es fácil de visualizar. Imagina que sostienes una manguera de jardín y giras sobre ti mismo. El chorro de agua forma una curva amplia, no una línea recta. La única forma de evitar esto es si el chorro proviene del polo de rotación o si el gas escapa tan rápidamente que supera por completo la rotación. Ninguno de los dos escenarios coincide con lo que se ve en las imágenes de 3i Atlas o con los parámetros medidos. Los datos de noviembre muestran chorros que permanecen rectos e inquebrantables por más de 1.000.000 de kilómetros, a pesar de que el núcleo gira a través de más de 40 ciclos completos mientras el polvo y el gas hacen el viaje. Bajo la física estándar de los cometas, esto es imposible. Los números no lo permiten. Para que los chorros se vean como se ven, el proceso que los forma debe de alguna manera bloquear su dirección en el espacio, resistiendo el difuminado natural que la rotación debería imponer. Esta no es una discrepancia sutil, es una ruptura cuantitativa directa con lo que predice todo modelo. La física exige difuminado, las imágenes no muestran ninguno. Ese es el quid del problema. Avi Loeb alinea 4 explicaciones, cada una sopesada con la evidencia. 1. ¿Podría 3i Atlas haber frenado su giro tanto que sus chorros nunca se difuminen? En cometas típicos, la desgasificación actúa como propulsor, acelerando el núcleo, no ralentizándolo. Las curvas de luz de julio y agosto no muestran una caída repentina en la rotación y las imágenes de noviembre no revelan un cuerpo lento, apenas girando. El escenario de rotación lenta aterriza en la pila de improbable. Luego viene el modelo de chorro desencadenado por la luz solar. Imagina valles profundos o bolsas de hielo sombreadas ocultas hasta que la luz solar incide en el ángulo justo. Cada rotación, cada 16.16 horas, podría desencadenar una bocanada de gas. La matemática de Loeb es sencilla. Con chorros que explotan a 400 metros por segundo, el material viaja 1.000.000 de kilómetros en aproximadamente un mes. Esos son 43 rotaciones. Por lo tanto, el chorro debe mostrar 43 bocanadas, cada una espaciada aproximadamente 23.000 kilómetros. Sin embargo, la imagen del 9 de noviembre no revela un collar de perlas. En cambio, muestra chorros continuos, rectos como cuchillas. Si este modelo podría explicar las características que miran al Sol, no puede explicar las colas que se extienden en otras direcciones. La hipótesis de cola de fragmentos se encuentra más abajo en la lista. Aquí, pequeños trozos se habrían desprendido cerca del perihelio, cada uno formando una cola recta a medida que se vaporiza. Solo esto encaja si el núcleo principal se partió o explotó. A fecha de 11 de noviembre, ningún observatorio importante ha publicado imágenes de alta resolución que confirmen una ruptura.
Las curvas de luz se mantienen estables sin signos de un enjambre de fragmentos. Muchos astrónomos se inclinan por un núcleo intacto, pero sin imágenes directas, la posibilidad no se puede descartar por completo. Solo se le dan bajas probabilidades basándose en la evidencia actual. El escenario más especulativo es el de los chorros como propulsores controlados, como los sistemas de navegación de una nave espacial. Loeb y algunos colegas lo mantienen en la pila, argumentando que si todo modelo natural falla y los chorros persisten con una alineación asombrosa, se debe considerar un mecanismo artificial, por remoto que sea. Loeb pone las probabilidades por debajo del 1%, pero insiste en la transparencia. Toda hipótesis permanece sobre la mesa hasta que nuevos datos resuelvan la cuestión. Cada explicación se enfrenta a su propia prueba. El modelo de rotación lenta carece de apoyo. Los chorros activados por la luz solar predicen un patrón que no se ve. Las colas de fragmentos se ven socavadas por la aparente estabilidad del núcleo. La idea del propulsor artificial sigue siendo un último recurso. A mediados de noviembre, la clasificación es clara. La física de cometas en estado estacionario está bajo presión. Los modelos naturales exóticos siguen siendo posibles pero no probados, y las ideas de tecnofirma se mantienen en reserva. 3i Atlas obliga a toda hipótesis a enfrentarse con los números, y hasta ahora ninguna encaja limpiamente. Retrógrado pero no aleatorio. 3i Atlas atraviesa el sistema solar en una trayectoria casi perfectamente alineada con la eclíptica mientras se mueve hacia atrás contra el flujo planetario. Las soluciones orbitales sitúan su inclinación en casi 180 grados, desviándose menos de 5 grados del plano de la órbita terrestre. Esta combinación es extremadamente rara entre los visitantes interestelares. Ni Oumuamua ni Borisov viajaron en un curso invertido tan exacto. La anticola aparó la atención en las primeras imágenes, pero la lista de valores atípicos crece rápidamente. La reflectividad pre-perihelio ubica el núcleo entre 1 y 5 kilómetros, al menos tan grande como Borisov y empequeñeciendo a Oumuamua por un orden de magnitud. Su velocidad hiperbólica en exceso supera los 23 kilómetros por segundo, superando el límite superior de los objetos interestelares conocidos. No se trata de un cuerpo lento y serpenteante, es un viajero rápido y masivo que transporta más energía cinética que ninguno de sus famosos predecesores. Análisis de la trayectoria revela otra rareza. El acercamiento del objeto se cronometró con precisión asombrosa, rozando cerca de Marte, Venus y Júpiter, mientras permanecía oculto de la vista directa de la Tierra durante meses. Su perihelio, el punto más cercano al Sol, cayó el 29 de octubre del 2025, pero la conjunción solar solo 8 días antes lo mantuvo fuera del alcance de la mayoría de los telescopios terrestres. Los modeladores orbitales señalan la improbabilidad de una trayectoria que tanto roza con múltiples planetas como permanece protegida de una fácil detección durante tanto tiempo. Tal sincronización tan precisa es muy improbable por casualidad. La espectroscopía del James Webb Telescope y del Very Large Telescope se suma a la pila. La columna de gas está cargada de níquel, no de hierro, una proporción más típica de aleaciones de metal diseñadas que de material cometario natural. Los resultados revisados por pares describen la proporción de níquel a hierro como órdenes de magnitud por encima de las normas del sistema solar. Las probabilidades de encontrar una columna así por casualidad son inferiores al 1% según la muestra actual de cometas conocidos. El agua, la columna vertebral de la mayoría de la actividad cometaria, está casi ausente. La espectroscopía del Very Large Telescope y de Rajan, confirmada por el James Webb Telescope, sitúa el vapor de agua en solo 4% de la masa de la coma. Muchos cometas son más de la mitad hielo de agua. Incluso Borisov era rico en agua en comparación. Aquí el agua es un componente traza. Otra ruptura brusca con las expectativas. Laboratorios de todo el mundo se apresuraron a recrear los extraños chorros del cometa. En el Southwest Research Institute, los ingenieros hicieron girar mezclas de hielo y polvo en cámaras de vacío, igualando la rotación de 16 horas del cometa. Las cámaras capturaron chorros en erupción, pero las columnas siempre se torcían, se difuminaban
o se abrían en abanico, sin mantener nunca la línea recta como una cuchilla vista en las imágenes de noviembre. El CNRS en Francia y el JPL en California informaron del mismo resultado. Incluso con valles profundos y bolsas sombreadas, los chorros pulsaban o se dispersaban. El equipo de Max Planck realizó simulaciones, ajustando las velocidades de salida y la rugosidad de la superficie, pero sus modelos predecían chorros que se curvaban con el giro. En el observatorio FAST, investigadores chinos barajaron la idea de que los campos magnéticos guiaran el polvo, pero no encontraron evidencia de tales campos cerca de 3I Atlas. A medida que la replicación fallaba, la atención se centró en los datos. Los memorandos internos de Paranal y otros observatorios describían una urgencia creciente. Las teorías se debatían en directo, pero la falta de una explicación natural solo profundizaba la sensación de crisis. A mediados del verano, los comités de asignación de telescopios se enfrentaron a una tormenta política. Las propuestas dirigidas a la anomalía se apresuraron, mientras que las encuestas más amplias perdieron prioridad. Notas filtradas revelaron preocupaciones sobre el escrutinio público y el riesgo de especulaciones descabelladas. Algunos astrónomos temían que el foco internacional estuviera distorsionando las prioridades científicas. Luego llegó el embargo de imágenes de la NASA. Durante el cierre del gobierno, las imágenes de Marte siguieron fluyendo, pero se denegó toda solicitud de fotogramas de alta resolución de 3I Atlas. Los memorandos revelaron una división dentro de la NASA, con algunos equipos presionando para una publicación inmediata para evitar un vacío, y otros instando a la cautela, citando el peligro de afirmaciones sensacionalistas. La frase de interés nacional apareció repetidamente, alimentando rumores en toda la comunidad. No llegó ninguna explicación oficial y la especulación llenó el silencio. Fuera de los laboratorios, la llegada del cometa cerca de la posición del cielo de la señal WOW provocó un aumento de fascinación pública. Clubes organizaron noches de WOW Redux y las redes sociales bullían. Pero dentro de los círculos de investigación, la tensión aumentaba. La persistente polarización negativa, el desajuste entre la potencia del chorro y el área de superficie, y los chorros inquebrantables, apuntaban a un enigma que la ciencia estándar de cometas no podía resolver. Con cada experimento fallido e imagen retenida, la anticipación por la próxima publicación de datos se agudizó. La historia de 3I Atlas se había convertido en una prueba de cómo responde la ciencia cuando las reglas se niegan a cumplirse y cuando las respuestas permanecen ocultas tras las puertas institucionales. En este momento, 3I Atlas desafía toda explicación natural que los astrónomos pueden ofrecer. Con las imágenes de alta resolución de la NASA aún sin publicar, el mundo espera, atrapado entre los datos y la duda. Cada nueva anomalía no es solo un enigma para los científicos, es un recordatorio de que nuestro sistema solar sigue sin explorar de maneras que apenas imaginamos. Al final, el universo guarda sus secretos hasta que hacemos las preguntas correctas.